¿Qué tal, hermanos? Dios bendiga, qué bendición pues primeramente compartir con ustedes esta semana tan significativa para el pueblo cristiano, para los seguidores fieles del Señor, una semana que significa y abarca muchísimo. Me gustaría informar que vamos a estar compartiendo algunos devocionales, algunas reflexiones durante esta semana. Sabemos que estamos en una conferencia misionera, sabemos que tenemos un propósito. Sin embargo, no podemos dejar al lado lo que es el significado, de la cruz, lo que significó ese plan para nosotros. Y hay doctrinas muy importantes, muy elementales que nosotros debemos conocer, muy profundas también, porque sabemos que el plan de Cristo, el plan de Dios para nosotros abarca muchas cosas. Sabemos que tenemos dentro de las doctrinas de soteriología, que significa el estudio de la salvación, tenemos expiación, tenemos redención, tenemos propiciación, imputación. Son elementos dentro de ese plan que son importantes saberlo, ¿sí? Entonces esta semana y los días que vienen vamos a ver si podemos cubrir por lo menos tres. Vamos a hablar acerca de la expiación, de la redención y la justificación, pero eso no quiere decir que los demás no sean importantes. Tienen mucha relación, tienen mucha importancia. Entonces los exhortamos, hermanos, para que aprendamos, nos saturamos de la palabra y sigamos pues creciendo en eso, ¿no? Así que de una manera pues informal vamos a arrancar un poquito a hablar acerca de la expiación. Primeramente debemos saber desde un concepto etimológico, desde un inicio, de dónde viene la palabra expiación. Cuando siempre usualmente que vemos vemos la palabra ex en algo, sabemos que se denomina o se significa algo de hacia afuera, ¿sí? En el latín, así como ex nihilo. Cuando Dios creó en el Génesis, hubieron muchas creaciones que fueron simplemente de su boca, salieron, se crearon de la nada. Y cuando juntamos pios, que significa piadoso, honesto, respetuoso, y le agregamos el sufijo de acción, ¿sí? Ya vemos que la expiación es un proceso, ¿sí? de cubrir, ¿sí? Entonces, de un proceso de reemplazar, de cubrir, pero más adelante lo vamos a ir desarrollando. Entonces, claramente este concepto se alinea plenamente a lo que fue la obra de Cristo en la cruz. Y para nosotros es muy importante conocer la dinámica expiatoria de Cristo en nosotros. Entonces es imposible que en tan poco tiempo vamos a cubrir toda esta doctrina bíblica, pero haremos todo lo posible, ¿no? Es difícil. También se le conoce como expiación sustitutiva. ¿Por qué? Porque Jesús murió en representación de todos los pecadores. O sea, quiere decir que en el sentido bíblico podemos definir la expiación como cubrir. ¿Pero por qué cubrir? Vámonos al Antiguo Testamento, porque ahí inician muchas cosas. La expiación, que comúnmente se utiliza como un verbo en hebreo que significa kepar o kefar, en el hebreo, que esa raíz significa cubrir, y principalmente en casos de rescate o en casos de pago, una equivalencia por una ofensa. O sea, es algo que exactamente se pagó por eso. Si nos vemos en el censo de Moisés, en Éxodo 30:11 y 30:12, dice: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando las cuentas, para que no hayas en ellos mortandad cuando los haya contado. Entonces, hermanos, vemos allí que inicialmente en el Antiguo Testamento se veía una acción, ¿no? de ese reemplazo, de esa cobertura. Pero claramente me gusta cómo lo menciona en el libro de Levíticos, ¿sí? El libro de Levíticos 16, 5 y 6 dice: Levíticos 16:5: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su causa. Entonces, hermanos, la importancia, y esto es muy relevante, que esa sangre expiatoria o de reemplazo no iba a cubrir la mancha de pecado, o más que todo no iba a cubrir esa mancha para siempre. Claramente en Hebreos 10, 3, 4 nos dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces esto es muy importante, porque desde un inicio se redirige de una forma directa, ¿sí?, la necesidad de una expiación definitiva.
o mejor dicho, sustitutiva de alguien que era aceptado por Dios, de un sacrificio que iba a ser, que iba a marcar el pasado, presente y futuro, ¿sí? Y era algo que tenía que valer más que cualquier otra cosa. Entonces, la sangre de los animales cubrían los pecados de los israelitas, evidentemente, porque Dios tenía una excepción, que hasta que viniera Cristo vamos a asimilar y vamos a aceptar esos sacrificios como una muestra de fe, porque iba a venir un Salvador, se iban a cumplir profecías. Entonces, por temas de tiempo no podemos cubrir todo lo que significa la doctrina expiatoria sustitutiva, pero sí me gustaría terminar con algo muy importante, por la necesidad. ¿Por qué necesitamos conocer la doctrina y aprenderla y compartirla? Primero que todo porque forma parte de un plan. Mencionado los elementos que mencionamos al inicio del video. Es un plan maravilloso. Es un plan que también requiere una necesidad de nosotros, ¿sí? Hay una necesidad de por medio. Porque sabemos y reconocemos que absolutamente toda persona ha pecado contra Dios y peca constantemente contra Dios. Dice Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanos, aquí vemos esto claramente. Vemos una necesidad latente, una necesidad que la humanidad no comprende. Entonces, eso es importante. Y lo bueno de todo esto, que confiamos y adoramos a un Dios santo, quiere decir que Él debe mantener su santidad. Él debe mantener su divinidad. Permitir que el pecado quede impune atentaría totalmente con todo lo que son sus atributos. O sea, prácticamente si Él impide o Él permite el pecado, Él se autoproclamaría no santo. Y eso no puede ser. Eso va en contra de sus atributos divinos. Por eso dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la gloria de Dios no es compatible ni puede estar junta con el pecado en ningún sentido. Por eso es necesario la expiación. Por eso la obra de Cristo, la expiación del Señor en la cruz es tan necesaria. Y Jesucristo murió en nuestro lugar. Él fue crucificado en la cruz. Nosotros somos los que merecíamos estar allí. Nosotros éramos los que necesitamos ser sacrificados. Nosotros merecíamos la muerte. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y más adelante hablaremos de los otros elementos de la justificación y demás. Pero para finalizar, me encanta muchísimo cómo el Salmo 96:13 lo plasma de una manera poética, que a través del juicio de Dios con su verdad, nosotros estaremos frente a Él y vamos a reconocer cuál es la verdad. Vamos a reconocer por qué es un juicio justo. Dice el Salmo 96:13: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Por eso, hermanos, debemos saturarnos con la palabra, debemos reconocer, y me gusta mucho Isaías 53:5, porque Isaías 53:5 habla de eso. Ahí en la presentación se lo voy a colocar, un versículo que de forma muy detallada acerca de la venida de Cristo, que Él moriría en una cruz por nuestros pecados y Él sufriría, ¿sí? Él iba a ser herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo de nuestro paso fue sobre Él. O sea, en realidad Él recibió un castigo que no merecía, hermanos. Y ese es uno de los significados de la cruz también. Pues, hermanos, Dios les bendiga. Espero pues que haya sido de bendición esta reflexión y este pequeño devocional. Saludos.